¿Qué hizo nuestro Señor después de su entrada triunfal en Jerusalén, el Domingo de Ramos, el famoso Domingo de Ramos? ¿Qué hizo el Señor unas pocas horas antes de entregar su vida por la humanidad? ¿Cuáles eran las cosas que Él le interesaba dejar a sus discípulos en sus mentes? Pocas horas antes del sacrificio. Bueno, hemos estado viendo el contexto de esta famosísima entrada triunfal a Jerusalén en el famosísimo Domingo de Ramos. Y hemos dicho que Jesús se dedicó a dejar unas cuantas enseñanzas muy importantes, muy valiosas. La mayoría de las personas nos centramos en esta semana sobre la muerte y la resurrección de Jesús, pero previo a eso hay unas grandes lecciones que creo que vale bien la pena retomar. Te leo el texto de Mateo 24, un pasaje por demás profundo, profético, difícil, complejo, pero ya sabes, aquí en el devocional lo vamos a intentar hacer simple, hacerlo sencillo. Dice el texto: por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta se mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¡Wow! Este pasaje de Mateo ha sido conocido también como, o le han llamado el Apocalipsis de los sinópticos, o uno de los Apocalipsis sinópticos, porque se habla justamente al estilo apocalíptico en los evangelios, en este caso Mateo, pero Marcos, el evangelio de Marcos también habla unos textos muy similares, y Lucas también. Por eso se llaman apocalipsis sinópticos, porque tienen una misma óptica acerca de ciertos eventos. Pero entonces Jesús, algo que le interesaba era dejar en sus discípulos bien claro que Él se distanciaba del templo. Y por eso les dijo a sus discípulos: este templo no quedará piedra sobre piedra. Y no se distanciaba del templo porque odiara el edificio, o porque no le gustara y no le agradara. No. El templo era un edificio sumamente hermoso, increíble. Alfred Edersheim, te decía en el devocional anterior, lo describe con una gloria bárbara, un edificio por demás sublime, una de las maravillas del mundo antiguo, de mármol blanco, y que cuando pegaba el sol sobre el templo lo hacía resplandecer. Veías a kilómetros antes de llegar a Jerusalén, la veías resplandecer justamente cuando los rayos del sol pegaban o caían sobre el glorioso templo de Jerusalén. Y entonces los discípulos están muy contentos, muy emocionados, diciéndole al Señor: ¡Hey, Señor, mira este templo! Y Jesús les dice: yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Él toma una distancia. Él no está orgulloso de lo que pasa ahí en el templo, porque, como vimos en los devocionales anteriores, el templo se había convertido en un sistema que cerraba las puertas a las personas
necesitadas de Dios. Y el templo se había llenado de mercaderes, mercachifles, que lucraban con la fe de las personas y que los obligaban y que los coercionaban para cumplir ciertos reglamentos o requisitos para acercarse a Dios. Y Jesús trajo a Dios a nosotros, pero un Dios compasivo, misericordioso y siempre abierto a la humanidad, siempre abierto a las personas. De tal forma que Jesús no quiere tener nada que ver con el templo. Ahora, te acabo de leer Mateo 24, pero en el capítulo 23 de Mateo, discúlpame, en el capítulo 23, Jesús hace una denuncia de los fariseos y de los maestros de la ley. O sea, los grandes expertos. Nada más, mira, para que tú te des una idea, les dijo Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos. Les dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Y antes les dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas, adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, camada de víboras. ¡Wow! Este no es el Señor bondadoso, ¿verdad? Este no es el Señor compasivo que toca a los enfermos y los consuela, o que se acerca a la viuda y le dice que le va a dar, que le da esperanza porque le va a dar a su hijo, lo va a regresar de la muerte. Y le dice no llores y lo levanta a su hijo que está muerto. No es ese Jesús compasivo y misericordioso, no. Al contrario, es un Señor encendido contra todo aquello contra todas aquellas murallas que se levantan y que separan a las personas de Dios. Entonces, Jesús, algo que se dedicó a hacer unas pocas horas antes es a instruir a sus discípulos para enseñarles y mostrarles una vez más al Dios que estaba sumamente abierto a ellos, a todos, a ti y a mí. Ahora, en este texto que leímos, en Mateo capítulo 24, Jesús habla de la venida, del regreso, del fin del mundo. Y Él dice, ustedes tienen que estar despiertos, tienen que estar alertas, tienen que estar sensibles a Dios. Al contrario de lo que han hecho ciertas personas, de solamente refugiarse en la religión, ustedes tienen que estar abiertos al verdadero Dios. Esta semana es una semana donde el mundo religioso justamente se enfoca en la religión, se enfoca en los ritos, pero nos estaremos enfocando en el Dios verdadero, en el Dios de Jesús, en el Dios que está abierto a nosotros, o solamente estaremos celebrando una semana mayor porque es un ritual, porque es una costumbre de cada año, porque viene en el año litúrgico, o porque estamos muy conscientes de lo que dijo Jesús, que Él va a regresar. Dice así, mira, porque así como el relámpago que sale del oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¡Wow! Jesús prometió volver.
Jesús prometió hacerse presente, además de que todos los días se hace presente, pero hacerse tremendamente presente en esta tierra. Y Él no miente, Él se va a hacer presente. Así que necesitamos estar muy perceptivos, muy despiertos, muy abiertos y ocupar esta semana para la reflexión, pero sobre todo para la relación y el encuentro con nuestro Señor. ¿Oras conmigo? Señor Dios, te agradecemos que siempre estás abierto a nosotros. Perdónanos porque estamos a veces nosotros muy cerrados a ti. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestros pensamientos, abre nuestro espíritu a ti. Y que en estos días nosotros podamos estar perceptivos de cómo te revelas, de cómo nos hablas, de cómo te haces presente, pero al mismo tiempo también estar preparados y dispuestos a que si tú haces tu aparición gloriosa, imponente, que si regresas por segunda vez, nosotros estemos preparados para recibirte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.